Hola, soy Belén Loredo. Bienvenido a mi podcast. ¿Sabías que nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plásticos? No te gusta este menú, ¿verdad? Revisar las etiquetas de nuestro consumo y cambiar nuestros hábitos es esencial para revertir el cambio. Cada programa entrevistaré a un profesional que nos ayudará a entender mejor este camino para conseguir una vida más slow. Únete al cambio. El planeta es lo primero. Hoy charlamos con Patri y Fer. Patri y Fer son los dos integrantes de eso que se llama Vivir sin Plástico. Hola chicos, ¿qué tal? Quiero que os presentéis vosotros porque ya adelante, esto es vuestro. Hola, pues muy bien, pues nada, nosotros somos dos mindundis cualquiera, por así decirlo, que un día tomamos la decisión de evitar el plástico desechable, sin muchas pretensiones y sin la verdad, sin otra cosa que llevar una vida un poco más sostenible. Y bueno, poco a poco fuimos contando nuestra experiencia en un blog y bueno, empezó a tener repercusión y desde entonces estamos, pues más que nada, intentando concienciar un poco sobre el uso o el mal uso del plástico desechable. Genial. Todo empieza con una experiencia personal que la comunicáis o transmitís a través de un blog. Y luego la cosa la bola va creciendo, ¿no? Porque por ahí habéis hecho hasta alguna conferencia, ¿la llamamos o cómo la llamáis vosotros? Eh, Cuando vais a hacer a un auditorio o a un teatro para divulgar esta historia que es vivir sin plástico y la necesidad que todos tenemos de quitar plásticos, ¿cómo lo definís cuando tenéis un bolo de esos, ¿no? Nosotros lo llamamos charla, pero porque nos gusta Charla, esa cercanía. vale, O sea, no nos gustaría charla. llamarlo conferencia, que suena así como algo muy, ¿no? Como muy oficial. Y Estuvisteis nos en gusta Oviedo, charlar y contar ¿verdad? nuestra experiencia. ¿Perdón? Estuvisteis en Oviedo, recuerdo, o me estoy equivocando. Sí, estuvimos en Blogever. En Blogever. Sí, os vi. En Blogever. Y también estuvimos en Oviedo y después Blogever Zaragoza. Y Ajá. también hicimos TEDx Torrelodones, que también era un auditorio grande. Pero luego charlas hacemos más pequeñitas también. Pues eso, cuando estuvisteis en Oviedo yo estaba en una de las butacas escuchándoos, o sea que lo sepáis. Pues para mí es un placer tener a Patri y a Fer aquí porque creo que es un gran ejemplo de la vida personal de cada uno, cómo se puede llegar a comunicar, a transformar, a divulgar y a compartir sobre todo todas esas experiencias con otros. ¿Cuándo comienza todo esto? ¿Cuándo salta el clip? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fecha? Ponerle fecha y contarme cómo surge y decir, bueno, se acabó, no vamos a consumir más plástico. Bueno, pues la fecha fue en agosto de 2015 y la verdad es que, bueno, nosotros hemos sido personas, digamos, con inquietudes medioambientales. O sea, siempre hemos tenido en cuenta el medio ambiente, hemos intentado ser sostenibles y llevar una vida más o menos con un consumo responsable. Lo que ocurre es que, claro, que cuando haces esto parece que vas en contra de la sociedad. Y bueno, llega un momento en que te cansas o dices, bueno, ¿qué más da lo que haga yo? Si total no voy a cambiar el mundo, y nos hemos dejado un poco pues, llevar por el ritmo de consumo de la sociedad. Estábamos consumiendo mucho plástico, sí, tirando cada vez más en un periodo más corto de tiempo la basura de reciclaje, y esto pues cada vez que lo hacíamos por dentro un poco como que nos dolía, que decíamos, madre mía, qué cantidad de plástico estamos usando. Y a Patri, un día de inspiración, le dio por decir que podríamos empezar a vivir sin generar nada de basura. Yo la verdad es que me asusté un poco porque dije, sin basura, ¿no te parece demasiado exagerado? Si no va a pasar de todo a nada así de repente. Encima porque no teníamos ningún sitio ni para compostar y tampoco en aquella época había compostaje municipal en nuestra zona. Entonces al final, pues vamos, me dijo, bueno, pues en vez de sin basura, vamos a empezar a vivir sin plástico. Y bueno, y tras unos días de pensarlo, pues al final dijimos, venga, vamos a por ello. Qué guay. O sea que Patri, tú eres la culpable, ¿no? De todo el lío, ¿no? En el fondo, tienes la parte de la culpa del lío.
Bueno, yo solo vi otra gente que lo hacía en Estados Unidos, conocía a Lauren Singer y a Bea Johnson, entonces los vi por internet y pensé, pues si se puede en Estados Unidos, que es la cuna de la cultura de usar y tirar, pues se tiene que poder en España, ¿no? Que al final no consumimos desechables tan, no No sé. tenemos, por lo menos no tenemos esa vorágine. En España, aunque esto no sea un ranking, fuisteis los primeros, ¿no? Sí, la verdad que por eso empezamos, porque yo había escuchado, bueno, pues otra gente que lo hacía en Estados Unidos, en Australia, y miré en internet y no vi nadie que lo hiciese en España. Entonces pensé, bueno, si en Estados Unidos, que es la cuna del usar y tirar, ¿no? Se puede, pues aquí también se tiene que poder. Entonces por eso se lo propuse a Fer y luego sí que descubrimos que había mucha gente intentándolo, pero no así a nivel público en internet como nosotros, ¿no? Que nosotros poníamos una foto de nuestra basura toda la semana. Yo me Pues a lo acuerdo mejor de fue aquello, sí, yo se veía y ibais reduciendo aquella bolsa, ¿no? Que al principio era enorme. Y te digo que cada vez, mira, para que veáis hasta qué alcance puede tener, o sea, puede al final representar en otros, ¿no? La experiencia personal de uno, tan simple como reducir el plástico, que yo tengo en la memoria esas imágenes que vais poniendo, las bolsas que iban menguando. Y yo cada vez que bajo a reciclar lo pienso porque es brutal la cantidad de plástico. He de reconocer que nunca he iniciado esta apuesta. Tendría que convencer a mi familia y creo que van a ser un poco más difíciles que Fer. O sea, te lo digo de verdad. Nunca lo Pero sabes, porque luego una vez que se pican, si sí, se pican un poco con apuestas y tal, se lo tomas como un juego. Si le dices, vamos a empezar aquí, no se compra nada, pues a lo mejor no, pero si lo tomas así a como un ver. juego, lo mismo se pican y te ganan. Pero al Esta final me noche a ganó la a mí, cena lo ¿eh? hablamos, a ver qué pasa. Muy bien. Eh, pues nada, la aventura comienza en el 2015 y a día de hoy seguís consumiendo sin plástico, seguís viviendo o disminuyendo lo más posible, ¿no? Esta materia prima. Sí, bueno, ya como que lo tenemos controlado y la verdad es que últimamente nos estamos relajando un poco más, vamos, pero relajarse un poco más no significa consumir plástico, sino que antes, por ejemplo, cuando por casualidad del destino te acababa un plástico en tus manos, pues nosotros acabábamos cabreados. O sea, a lo mejor ibas a, yo qué sé, nosotros pocas veces hacemos un pedido online o cosas así que traen por mensajería, pero a lo mejor por un motivo lo hacías o te iban a regalar algo, te lo mandaban y se venía con plástico, pues eso era casi un disgusto. Era un drama, Pero, ¿no? sí, no, ¿Para no un qué? drama, pero sí, pero nos sentaba fatal. Ahora Sí. ya, pues esas cosas ya hemos aprendido a decir, bueno, no pasa nada, nosotros aquí seguimos en nuestra línea, nosotros no compramos nada en plástico o intentamos reducirlo lo mínimo posible, pero bueno, que si un poquito más, un poquito menos, tampoco se acaba el mundo. O sea, tenemos que encontrar el equilibrio, o sea, tampoco son buenos los extremismos y si todos hiciésemos lo que está en nuestra mano, yo creo que sería lo ideal. Hombre, yo creo que la historia sería, por eso la divulgación es tan importante, ¿no? Porque Mm. aparte de un reto personal de lograr ese vivir sin plástico, divulgarlo y que todos hagan el intento, pues la reducción sería, ¿no?, brutal, ¿no? Buah, iba a preguntaros como primera pregunta cuál es la amenaza de los plásticos para el planeta, pero es que esta pregunta es tan amplia que la hay que desgranar muchísimo, ¿no? Porque el impacto de los plásticos en el planeta se desglosa en varios impactos, ¿no? En diferentes formas de impactar. Entonces, bueno, comenzar vosotros si queréis, contarme un poco cuál es la que veis ahora más grave de nuestro consumo de plásticos. Bueno, aparte de que no se puede, el plástico es un material que no se puede ni o que su reciclaje es complicado, luego hablamos y que no se cambia, se queda ahí para siempre, ¿no? Sí, yo diría que esa es la raíz de todos los problemas, ¿no? Que no se degrada, entonces puede durar durante siglos y a partir de ahí pues ya empiezan todos los problemas que tiene, que acaban en el océano ahogando la vida marina cuando se descomponen, o sea, no es que se conviertan en materiales naturales, sino que simplemente se rompen. Entonces, cuando son muy pequeños, pues otros animales se los comen. Entonces, ya entran en la cadena trófica y también, bueno, también se dispersan por el aire cuando son muy, muy, muy pequeños. Por el aire estamos, bueno, en el agua potable hay plástico, en el agua en botella también. Entonces ya se han dispersado por todo el Planeta. mundo, que han llegado hasta nuestro cuerpo y se han llegado a encontrar microplásticos en la placenta humana. Imagínate que es el sitio como más protegido, ¿no? Bueno, en el nacimiento. Entonces al final
pues estamos invadidos de plástico. Pero yo diría que todo se deriva principalmente de que no se degrada. Y tampoco, bueno, aunque se reciclase, sería simplemente alargar un poquito Esa el agonía, momento ¿no? en el que Ese va a fin llegar. final. Ujú. Luego hablamos del Exactamente. reciclaje y el por qué. Me has dejado loca con el tema de lo de la placenta, no lo sabía. Y me parece ya un extremo máximo, ¿no? Que se hayan encontrado microplásticos en una placenta. En algún lado leí que comemos el equivalente a una tarjeta de crédito al día, ¿puede ser? Sí, eso es un estudio que hizo WWF, vamos, que era más que nada un estudio, una recopilación de estudios de que hablaban de eso, de la cantidad de plástico que ingerimos y llegaron a esa conclusión, que ingerimos 5 gramos como a la semana. Esto parece como una exageración o parece algo raro, pero es que estamos ingiriendo plástico, yo no sé en qué cantidad, pero eso no hay duda. Y dicen que, bueno, que esto es verdad que quedan muchos estudios por hacer y ver cómo nos afecta a la salud, pero lo que está claro que, bueno, no puede ser. Lo que dicen es cuando son plásticos, aunque sean microplásticos, que son un poquillo grandes, que a lo mejor según entras sale, que tampoco a lo mejor hay tantos problemas. El problema es más con los nanoplásticos. Y hay plásticos que incluso pueden ya, que está comprobado, que pueden atravesar incluso la membrana celular. O sea que esos plásticos son realmente los peligrosos, los que pueden llegar a Ujú. las células y luego ahí, pues vete tú a saber lo que pueden hacer, pero lo que te he dicho, nada bueno es seguro. Lo que pasa es que queda eso, muchos años de investigación, porque claro, esto es algo relativamente nuevo y pues claro, tampoco es difícil estudiar lo que puede producir en el cuerpo humano. Ujú. Claro, porque además hablabas de los microplásticos y bueno, según entran, si son un poco más grandes, salen, pero siguen ahí. O sea, es como una especie de peste que no podemos, se van cambiando de formato, de tamaño, de tal, pero ahí están y no hay una forma de acabar con ellos. Cuando las personas llevan, y este es un tema así como un poco espinoso, ¿no? A reciclar sus plásticos, ¿qué parte de este reciclado, y creo que depende de autonomías, pero se recicla de verdad? ¿Qué otra parte? ¿Qué ocurre con él? Contarnos un poco, porque creo que es un poco desesperante, demoledor, y eso del por qué hay que no consumirlos, o sea, directamente, ¿no? Bueno, pues hay plásticos que se reciclan mejor que otros, ya que hay muchos tipos de plásticos. Por ejemplo, las típicas, lo que mejor se reciclan son las típicas botellas de agua transparentes que vemos, que se llama el PET, que tienen el número 1, si muchas veces te fijas en los envases, tienen un triangulito de reciclaje con el número 1 dentro. Estos son los más fáciles. Y luego hay otros, las típicas botellas también a lo mejor de detergentes, que suelen ser blancas, o las botellas que son de leche que ves en muchas, a lo mejor en muchos bares, esos son del número 2. Esos dos tipos de plástico aún se reciclan y aún tienen cierto valor. O sea que si tú lo tiras al contenedor de reciclaje, hay más Vamos bien. posibilidades, sí, que alguna persona o alguna compañía diga, uy, esto dámelo, que yo lo quiero, que yo a esto le saco dinero. Quitando esto, yo creo que el resto no interesa reciclarlo. O sea, interesa reciclarlo por el medio ambiente, pero no económicamente. O sea, te lleva más dinero intentar sacar algo de esos productos que lo que te va a producir. ¿Qué es lo que ocurre? Que a no ser que haya una legislación que obligue, nadie está interesado por esos plásticos. Ujú. Hasta hace muy poco, o sea, bueno, esto está cambiando. Muchos de estos plásticos acababan en Asia para ser reciclados. O sea, en Asia, hasta el año 2018, acababan como el 70% de todos los plásticos mundiales allí para que se reciclasen en China, específicamente. Concretamente. Sí, China dijo, hasta aquí hemos llegado, yo ya no necesito más plástico, no sé qué hacer con ellos, y dijo, puso un veto que no se podía, empezaron a mandárselos a Malasia, a Turquía, a otros países. Ya también se han empezado también a cabrear y poniendo también una serie de legislaciones para que esto no ocurra, y ahora mismo provisto se están enviando sobre todo pues, en Europa concretamente, países del este. Que no pasa nada, pero que pasa que muchas veces no se sabe lo que ocurre con estos plásticos. Y Ujú. claro, tú como país, como comunidad autónoma, como
tú cuando envías esos plásticos, dices, estos plásticos los envío a donde sea, eso cuenta como material reciclado. Sencillamente lo que Ya, has hecho sin es saber que meterlo en si un... verdaderamente se recicló o no se recicló. Se metió en un claro, carguero y se envió al país de destino. exacto, y lo que enviamos no precisamente lo que sea fácil de reciclar, porque si no a lo Ujú. mejor lo querrían, estamos enviando lo que no queremos nosotros porque es costoso de reciclar. O sea, Vale. eso es una de las muchas cosas, el reciclaje. Podemos seguir hablando por horas, pero vamos, es Vale, muy yo es que quiero difícil. ser, o sea, esa es la realidad del Mm. reciclaje, pero tampoco sirva de excusa para decir, bueno, pues como no se recicla, lo he hecho todo al mismo contenedor del orgánico y listo, ¿no? Eso no, 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 o aquello. eso no se puede. O sea, nosotros tenemos que reciclar. O sea, primero lo que tenemos que tener claro es que hay otras Rs antes de reciclaje, como es El reuso rechazar, o sea, y rechazar, dices, rechazo. yo esto no lo necesito, ya está. Reutilizar, que es una de las Rs olvidadas, que es tan fácil como que es lo que has hecho siempre, de los envases, llevar tu propia, las botellas retornables, que eso sería lo ideal. Ujú. Y después ya, pues te pones a reciclar, pero cuando no puedas ni rechazarlo, ni reusarlo, ni reutilizarlo, eso ya es una opción más, pero vamos, sabiendo que no todo se recicla y que no es la solución. Pero eso sí, como ciudadanos, nuestra Tenemos que obligación, reciclar en manos exacto. de otros o nosotros también como ciudadanos tendremos que potenciar que otros hagan bien la segunda Mm, parte de la película, ¿no? Eh, lo que nos recuerda hacer, la primera parte que tenemos que hacer es rechazar. La mm. segunda, si no podemos rechazar porque nos viene, porque nos lo regalan y nos fastidia un montón o porque lo tenemos que comprar porque no encontramos otra opción en el supermercado donde vayamos, luego os preguntaremos a ver por dónde se puede comprar mejor sin plásticos. Y entonces tendríamos que reciclar, pero como segunda, no, como tercera R, ¿no? Como tercera, me ha faltado Como decir tercera. reducir, perdona, que me he Sí, saltado una, reducir. rechazar, reducir, reutilizar y reciclar. Y en ese orden, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ahí empezaremos a estar haciendo un buen planteamiento en acabar con este gran problema, ¿no? Luego, bueno, aparte de que todo lo que se recicle, que bien decías, puede acabar en países asiáticos o en este caso en el este de Europa, el final de ese procedimiento no sabemos muy bien cuál ha sido, si verdaderamente han acabado o sea, se ha reciclado para generar un nuevo producto o han acabado en mares como estamos cansados de ver, ¿no? Esas impactantes fotografías de mares cubiertos de plástico, islas de plástico, con el consabido daño al océano, ¿no? Aquí por este podcast ha pasado Laura o Laura Pazo, no, Laura Madrueño, es la que más nos ha hablado del océano y de la gravedad actual del océano. Contarnos un poquito qué consecuencias directas tiene el plástico en nuestros océanos. Bueno, pues los plásticos, una vez que llegan al océano, primero que antes decíamos 8 millones de toneladas que llegaban al año, ¿no? Y ahora no, ahora ya es como 11, fue el último estudio que se publicó y seguirá creciendo, o sea, porque esto ya es imparable. Pues una vez en el océano, las corrientes marinas van arrastrando esos plásticos y los van concentrando pues, en unos giros, que, como bien dice, islas. No se llama islas, ¿no? Pero son más bien como unas sopas de plástico. Entonces ahí han llegado a encontrar más microplásticos que plancton es la base alimentaria, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es un problema gigante porque, claro, no hay alimentación, no tiene la alimentación de la base de los animales, ¿no? Y bueno, también el problema que tienen los microplásticos es que actúan como imanes o esponjitas de tóxicos. Entonces, cuando van pasando por las aguas residuales, por ejemplo, pues cuando se tira un bastoncillo del oído por el bate o lo que sea, Uh-huh. pues se le van adhiriendo un montón de metales pesados y de toxinas. ¿Qué pasa? Que cuando ya llegan al océano, se lo comen animales o lo que sea, también están absorbiendo todas esas toxinas y todos esos metales pesados. Entonces, todo eso otra vez sigue entrando en la cadena alimentaria. A nivel de la matanza que está generando los animales, desde ballenas que os enredan en red de pesca, ¿no? Que muchas veces a lo mejor no se muere directamente, pero a lo mejor sí que le provoca
Pues una amputación en una aleta que hace pues, que tenga una vida mucho más corta porque es una presa mucho más fácil para otros depredadores o porque no puede sumergirse también para pescar, para comer, vamos, o por mil motivos. También le pasa a las tortugas. Todas las especies de tortugas están afectadas por plástico. O sea, el 100% de las tortugas que llegan a Marinas cualquier están centro afectadas de... por los plásticos. Bueno. 100%. Entonces, ¿qué pasa con las tortugas? Pues, por ejemplo, porque comen una de las bases alimentarias de tortugas son las medusas. ¿Qué pasa? Que se confunden las bolsas Funde con las con la medusas, porque medusa. muchas veces si vas en el océano y tú estás nadando y te confundes, ¿no? Te encuentras una bolsa y te piensas que es una medusa, pues imagínate una tortuga que nunca ha visto una bolsa o no sabe lo que es. Entonces esto le provoca que tenga gases y que se quede flotando. O se muere directamente, o bueno, si la ingiere, pues le puede provocar que se quede flotando y no pueda sumergirse. E igualmente, no puede sumergirse para pescar y tampoco, bueno, pues también una presa mucho más fácil para otros depredadores. Y luego también están las aves marinas, que es verdad que siempre nos acordamos de la ballena, los pececitos y tal, pero hay un montón de aves que se alimentan directamente de pescado de los océanos. ¿Qué pasa? Que también en el océano, igual que se le pegan los metales pesados a los plásticos, también se le pegan muchos microorganismos, mucha alga y mucho tal. Entonces, cuando eso se le pega, huele a pescado. Y eso hace que muchas aves pues, confundan con comida y se estén alimentando de plástico. Y no solo se alimentan ellos de plástico, sino que están alimentando sus polluelos de plástico, que no llegan a ser mayores porque se mueren de desnutrición, porque tienen el Porque no estómago lleno, tienen pero de nada que le plástico. alimente. Entonces son tantas las consecuencias de esto que es que, no sé por decirte, o sea, se ha descubierto también que los corales también se están alimentando de microplásticos. O sea, imagínate ya los corales con lo que hay ahora mismo con la acidificación del océano y Acidificación, todo, sí. que además están ya alimentándose de microplásticos. O sea, ahora mismo es como una plaga que está en todos lados. Incluso cuando bajaron al punto más hondo del océano, la fosa de las Marianas, que nunca había estado allí un humano ni nada, y se encontraron bolsitas de caramelo, ¿no? Y un envoltorio de un caramelo y también una bolsa de plástico. O sea, ahora mismo es una invasión y está Tremendo. por todos lados. Tremendo. Hablábamos con Laura Madrueño efectivamente también de esa acidificación de los corales y esa importancia de perder el equilibrio marino, ¿no? Perdemos el equilibrio marino, perdemos uno de los pulmones del planeta. Siempre añadimos, o sea, creemos que el pulmón es meramente bosques, que también Amazonía y demás, pero tenemos un gran pulmón en lo que es el océano y nos lo estamos cargando literalmente, porque es uno de los más damnificados de los plásticos. Bueno, no sé si uno, si más, tampoco es cuestión de establecer un ranking. Yo creo que todo el ecosistema está afectado por el plástico, ¿no? Pero en el océano es como sangrante. Antes os hablábamos de la reutilización, reciclado. Decíamos que esa R la dejábamos para la última, porque era la última R que teníamos que abordar como consumidores, ¿no? ¿La tenemos que abordar? Por supuesto que sí, pero es la última, tenemos que hacer todas las demás R's delante. Por eso, porque parte de los materiales no es que no se pueda reciclar, no es rentable económicamente su reciclado, y aquí todos sabemos que lo que no es rentable normalmente no se lleva a efecto. O sea, esta frase, don dinero manda, si hay rentabilidad bien, si no, no se hace, ¿no? En el textil se están utilizando muchos reciclados, o sea, se está utilizando mucho material de poliéster reciclado a partir de las botellas PET y demás. ¿Qué opináis de usar, de reciclar este material y volver a ponerlo en circulación para un elemento que luego se va a lavar? Yo ahí tengo opiniones un poco, no sé ni qué pensar, tengo opiniones un poco enfrentadas. O sea, yo como consumidor, prefiero utilizar materiales que no sean de plástico, que no sean sintéticos. Pero es cierto de que esto en este mundo, no todo el mundo va a seguir mis mismos pasos, ni a lo mejor, o sea, si todo el mundo consumiese como hasta ahora, tampoco sería sostenible. O sea, lo primero que hay que hacer, yo creo que también en el mundo textil, sobre todo, consumir menos. Luego yo iría más eso por materiales un poco más naturales.
Después, ¿qué ocurre cuando haces, como dices, que utilizas la botella de PET para hacer materiales sintéticos? Pues ocurre lo mismo que cuando es ropa sintética, que al final con cada lavado va soltando microfibras que en la actualidad es imposible que las filtren los filtros de las lavadoras ni de las aguas residuales y acaban en los ríos y en los océanos. Es más, es el contaminante por número mayor de plásticos que hay ahora mismo en el planeta, las microfibras. Entonces, esto es un problema, la verdad, que es muy difícil de solucionar. Por un lado, dice, bueno, está muy bien que se reciclen objetos para hacer ropa, pero por otro lado, a mí me sale esto de decirle, estamos dispersando todavía más plástico por todos lados. Vale, aquí utilizaríamos otra vez, volvemos a las R's. Si al final el uso de las R's es como la matemática pura, ¿no? Aquí sería reducir el consumo de textil, de moda, ¿no? Porque no necesitamos tantas cosas, no necesitamos tantos vaqueros, ni tantas camisas, ni tanta ropa. Reducir y reutilizar, ir al mercado de segunda mano y poner en funcionamiento, porque aquí en España tampoco hay demasiada cultura del mercado de segunda mano, ¿no? Y finalmente, si no, bueno, pues si tenemos que comprar, elegir. En el caso de Fer, se inclinaría por textiles orgánicos, ¿no? Que tengan otra procedencia y no el reciclado. Pero bueno, vamos a ser, o sea, benévolos, ¿no? Es decir, no vamos a ser así tan, y decir, bueno, hay una serie de materiales, a lo mejor de prendas que requieren, porque son prendas técnicas, pues usar determinados polímeros o poliésteres, pues ahí genial el reciclado del que ya está. Lo que sí, en última instancia, no vamos a hacer más, por favor, ¿no? No vamos a generar más, ¿no? En última instancia ya. Exacto. Es como dices tú, hay prendas, por ejemplo, una zapatilla de deporte para correr o un chubasquero, pues no hay prendas naturales que lo puedan hacer con ellos. Pero vamos, intentar es lo que yo, reducirlo al máximo posible y luego también comprarlos de buena calidad, que eso, bueno, en el mundo de la moda está claro que tenemos que ir, lo que compres, comprarlo de buena calidad, que te dure años. Cuídalo, trátalo con mucho respeto y bueno, y al final las cosas hasta con los años mejoran, yo creo, tienen otro tono y a mí me gustan más. Y lávalo un poco. Sí, a veces lavamos en exceso, ¿no es verdad? Sí, es que es verdad. Si es que al final el retomar costumbres anteriores a esta generación no era tan de locos, ¿no? Nos pasamos lavando y nos pasamos con muchas cosas. Con el gasto de todo, aparte de la emisión de microplásticos, el gasto de detergente y de todo. Alternativas al plástico. Bueno, aparte que en la moda estaba hablando y Fer ya lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Los materiales orgánicos, aquellos que son reciclables por naturaleza, o sea, si son compostables, pues genial. Pero que no se queden aquí para siempre, que realmente podamos hacer algo con ellos cuando acabe su vida útil, ¿no? Darnos ideas, chicos, venga, ideas de qué podemos comprar o qué hay por ahí que a lo mejor mucha gente no sabe para el consumo y que alejemos el plástico de nuestras vidas, el consumo de plástico. Pues yo diría cosmética sólida, porque ahora, bueno, sí que ya en los últimos años sí que ya hay un montón de artesanos y un montón de marcas, incluso marcas grandes que la están llevando a supermercados y tal. Y es que una cosa de lo más lógico del mundo, porque claro, los formatos líquidos tienen agua, que es lógico, pero al tener agua también necesitan un envase, que aunque sea reciclable, que ya hemos visto, bueno, que eso es relativo, el formato sólido te permite, por un lado, no necesitar ese envase y por otro lado también reducir muchísimo las emisiones porque estás ahorrando transportar agua de un sitio a otro de una manera tonta, ¿no? Entonces, cosmética sólida ahora mismo no solo están los jabones que todo el mundo los conocemos, sino que también ya hay champús, suavizantes para el pelo, hay cremas hidratantes en formato sólido, hay cremas solares. Ahora mismo se ha desarrollado muchísimo la cosmética sólida y me parece una oportunidad estupenda. Ahora hay mucho mejor momento cuando nosotros empezamos, que había menos marcas, para adentrarte en esto. No te cuesta trabajo, si te vas a viajar no tiene ningún tipo de... O sea, te ocupa mucho menos espacio, es muchísimo más cómodo. Entonces la cosmética sólida me parece uno de los grandes pasos para reducir plástico y aparte mucho más cómodo, o sea que perfecto. La cosmética sólida es uno de los grandes aliados en la reducción de plástico y al final parece que no, pero se gasta muchísimo plástico. En cuanto al textil, o sea, en cuanto a la moda, la anotación de Fer es genial, ¿no? Consumir o intentar mirarle la etiqueta a las prendas, ¿no?
como nos decía en un podcast Fashion Revolution, dice, dale la vuelta a la etiqueta igual que miras los ingredientes de lo que comes, mírale los ingredientes a lo que vistes y de esta forma pues sabrás un poco qué te estás poniendo encima. Más cosas, bueno, productos de que no sean de un solo uso, pero que se puedan hacer, pues por ejemplo con el bambú en vez de con el plástico, sería una opción, ¿no? Bien rentable en todas estas marcas emergentes que están trabajando sin plástico. O sea, los de la cosmética siempre tienen pues, cepillos de dientes, no sé qué, y demás, o cepillos de pelo y demás que no contenga plástico. ¿Qué consejo daríais vosotros a alguien que quiere empezar? ¿Cómo puede empezar a tomarse en serio esto de no consumir plástico? Bueno, pues a nosotros siempre nos gusta decir lo mismo, que empezar por lo más fácil. O sea, en realidad todos tenemos un consumo diferente, hay gente que bebe agua embotellada, otra gente que no. O sea, hay cosas muy básicas, como por ejemplo llevar la bolsa a la compra, que aunque es muy básico, muchas veces cuando vas al supermercado o vas a alguna tienda, ves que mucha gente todavía no lo hace. O sea, que es un básico, pero que lo sabemos, pero que todavía no lo ejercemos. Y luego, aparte de las bolsas grandes, también hay bolsas pequeñas que para comprar la fruta y verdura a granel, los productos que cereales o frutos secos, o si vas a una tienda a granel, puedes comprar prácticamente en todo, que son bolsas de tela de diferentes tamaños, pequeñitas, para dejar de utilizar todas las bolsas pequeñas de plástico que ves normalmente en las tiendas. O sea, esas bolsas hasta hace poco eran un poco desconocidas, pero ya se empiezan a ver, muchos supermercados incluso las venden, y yo creo que son ideales porque las lavas y te pueden durar muchos años y te pueden quitar un montón de bolsas. Después, pues otra cosa muy efectiva es comprar a granel. En la actualidad hay muchas tiendas nuevas de comprar a granel y también hay muchas tiendas tradicionales donde tú vas, compras la cantidad que quieres, puedes llevar tus propias bolsas o tus propios recipientes, le dices que te los pongan ahí, no te suelen poner ningún problema. Es mucho más bonito, por así decirlo, es una compra mucho más, no sé cómo decirlo, tienes más contacto con la comida, ¿no? sí, es más como más visual, ver la comida de otra forma, llegas a casa, es como que te quitan el plástico y parece que todo es más real, no sé cómo decirlo. Sí. Y lo mismo Tiene pinta de cuando... saber mejor y todo, ¿no? ¿Verdad? Como cuando vas a los Sí, sí. mercadillos del pueblo, ¿no? Que los mercados, cuando vienen los señores, ¿no? Con el cultivo a vender, además está más rico. Sí, y eso, y saliendo un poco de los supermercados, mercadillos, tiendas de barrio, tiendas a granel, que tú hablas directamente con la persona que está detrás y cuando se lo preguntas dice, oye, mira, yo quiero comprar, pero no quiero comprar con plástico, no te pone ningún problema. Pero sobre todo eso, empezar por lo más sencillo y cuando lo tengas ya un poquito controlado, pasa al siguiente objeto o lo siguiente. Una buena táctica también es guardar durante una semana, por ejemplo, que es lo que hacíamos nosotros en un principio, todos los residuos plásticos que tienes. Y al final de la semana echarles un vistazo y decir, uy, pues yo no me he dado cuenta que consumía tantas bolsas, como yo, por ejemplo, en aquel entonces, de mezcla de ensaladas, que me parecían muy cómodas. Dice, bueno, ¿y cómo busco una solución para esto? Pues a lo mejor era algo tan fácil como comprarme dos lechugas distintas, mezclarlas en casa y ya está. Ya O sea, está. poco a poco, viendo lo que tienes, intentar buscar soluciones, siempre Pasito a eso. pasito, siempre, ¿no? No intentar Sin abordar agobios. el tema desde lejos porque Exacto. estás abocado al fracaso. Ir pasito a pasito y consiguiendo pequeños retos día a día. Cuando tenga controlado esto, pasamos al siguiente, ¿no? Genial. Así es. Esto es como dejar de fumar, ¿no? O como otros tipos de vicios. Esto es como un vicio también, ¿no? Estamos sumergidos en ese vicio, vamos a ir enfocándolo poco a poco para no frustrarnos y lograr el objetivo final. La sociedad no nos lo pone fácil, entonces tendremos que ir paso a paso. Sí, es que han sabido engancharnos poquito a poco y ahora ya Basta, nos por eso tienen lo comparaba adictos. como un vicio, pero bueno, lo comparaba un poco como algo que ya está tan metido en nuestro cerebro que es como muy difícil y tal. Pero a mí personalmente, y pienso que a muchas personas que nos escuchen, me duele muchísimo cuando ves la bolsa de amarilla, ¿no? Cuando ves la del plástico, la cantidad de plástico que puede consumir una familia normal, una familia de 3, 4 miembros. Chicos, ha sido un placer muy grande teneros por aquí. Me ha encantado charlar con Igual. vosotros. Tenéis una energía top. Yo ya lo sabía que la teníais porque ya os había visto.
y sabía que la teníais y me encanta porque habéis trasladado un poco esas ganas de cambiar el mundo a todos los que nos escuchen. Vosotros las tenéis y la transmitís. Ojalá contagiemos de ganas de cambiar las cosas a todo el que nos oiga y yo creo que la revolución empieza por muchos pocos y el cambio también, y este cambio es de todos y todos tenemos que involucrarnos en la medida que podamos en el cambio. Los consejos de Fer han sido fantásticos en el vete poco a poco, no quieras abordarlo ahí a tope y triunfarás mejor, ¿no? O sea, lograrás el triunfo más rápido. Sois muy majos, me va a encantar charlar con vosotros dos. A nosotros también muchas gracias por cedernos este espacio para que mucha gente nos escuche. Sí. Es vuestra Esperemos casa, que la gente cuando queráis. Que la gente se anime poquito a poco y que entre todos podemos conseguir el cambio, eso está claro. Eso seguro. Si queréis añadir alguna otra cosa, en la descripción de este podcast siempre va a quedar vuestra web, vuestras redes sociales para que puedan seguiros y beneficiarse de vuestros consejos, vuestros truquitos y vuestras formas de ir haciendo las cosas que siempre van a venir un poco de ayuda, ¿no? En esa comunidad de vamos a suprimir el plástico. Y lo dicho, esta es vuestra casa para cuando queráis contarnos lo que queráis y nuevas aventuras en las que os embarquéis. De acuerdo, muchísimas gracias. Un beso muy grande. Un beso. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en suscribirte para poder seguir todos los programas y no perderte ni uno. Traeremos más profesionales que nos ayudarán a entender un poco cómo es ese camino, ese cambio hacia una vida más slow. Esta que te ha hablado, Belén Loredo, te agradece que te hayas pasado. Hasta el próximo programa.